Hola, bienvenidos a este video llamado Introducción a la Electrónica. Soy Alberto Santamaría. Comencemos. Algunos conceptos previos que son necesarios para saber, además de circuitos eléctricos, es la señal eléctrica. Es aquella generada por algún fenómeno electromagnético. La clasificación de los tipos de señal eléctrica, que son la analógica, con su característico cambio de forma, y la digital, con saltos de un valor al siguiente. En el plano cartesiano, el eje de las abscisas representa la frecuencia, a esto se le llama espectro de frecuencias, o el tiempo. Cuando es el tiempo, pues se le conoce como forma de onda. Y en las ordenadas, para ambos casos, se representa la amplitud de la señal eléctrica. La frecuencia está definida como el número de veces que se repite una señal y se establece como la inversa del periodo y se mide en Hz. El periodo está definido como el intervalo de tiempo en segundos necesario que le toma a una señal completar un ciclo repetitivo y se entiende como la inversa de la frecuencia. Aquí tenemos unos ejemplos de señal analógica. Desde el del lado izquierdo, una senoidal, una triangular, una cuadrada, otra cuadrada, y del lado derecho ceros y unos, estados lógicos alto en 1 y bajo en 0. Algunos conceptos previos para la función senoidal que se refiere a una señal analógica son desde el aspecto matemático, que es algo más formal, como debe de estudiarse, como debe de llevarse a cabo, es lo siguiente. Tenemos esta función, Bm y menos Bm, pi medios, pi, 3pi sobre 2 y 2pi. Muy bien, así es como se representa matemáticamente. El voltaje en el tiempo t es igual a Bm seno de omega t. Bm se refiere a la amplitud de la onda, omega t es el argumento de la función. La función se repite cada 2pi radianes y por lo tanto el periodo t de la senoidal es de 2pi radianes. Recordemos que el número de veces que se repite una señal se refiere al periodo. Tiene un determinado periodo y bueno, aquí es donde se repite en 2pi. Por lo tanto, la frecuencia es f es igual a la inversa del periodo, así que omega t es igual a 2pi, pero t es 1 sobre f y despejando f, tenemos que multiplicar ambos lados por f. Omega por f, aquí tenemos un 1 de f y es igual a 2p que multiplica a f. Esto, cuando se haga un ejercicio propuesto, será más sencillo visualizarlo. El instrumento de medición usualmente que se utiliza en electrónica es llamado osciloscopio. Es un instrumento que sirve para visualizar una señal eléctrica. Algunos dispositivos de manera general que veremos en el canal son resistencias, el diodo rectificador, aquí está su imagen, el capacitor, el transistor, las compuertas lógicas, entre otros. También otros conceptos que son muy importantes en el manejo de componentes electrónicos es la llamada hoja de datos técnicos o datasheet. Es aquella que describe los parámetros de funcionamiento, entre tantas cosas, de un componente electrónico. También tenemos lo que es la protoboard, conocida como la tableta de conexiones experimental.
Su función es la de base de conexiones y de elementos de un circuito. La importancia de su estudio reside en que hoy en día no podríamos observar con relativa facilidad algún dispositivo en el que no se encuentre presente algún componente electrónico. Comprender los principios de funcionamiento de los componentes electrónicos nos permitirá identificar fallas y en la mayoría de los casos solucionarlas. En el avance del curso, desde lo más elemental, se ejemplificará un proyecto o ejemplos de aplicación para cada componente. Una sugerencia muy útil para el estudio de componentes en conjunto es visualizar un circuito como una serie de pasos del que parte una entrada, un proceso y una salida. Desde las perspectivas de estudio, es importante saber que para la electrónica, de las más conocidas son las siguientes: la electrónica digital, la electrónica analógica, la electrónica de potencia, la electrónica avanzada. La electrónica analógica, pues bueno, aquí tiene pros y contras, como todo. Algunos pros es que, bueno, la señal de la onda se puede observar y comprobar, llegar a diferentes resultados. Su principal contra de la electrónica analógica es el ruido. La electrónica digital, que prácticamente pues es muy útil hoy en día saber manejar los valores discretos para obtener algún resultado en menor tiempo posible. La electrónica de potencia, el suministro y la alimentación de un circuito es muy importante. La electrónica de potencia abarca esos aspectos, cómo generar determinada alimentación para un circuito que lo requiera. La electrónica avanzada, por lo regular, es el conjunto de utilización de varias perspectivas de la electrónica, como pueden ser las 3 o pueden ser las 2. En fin, estas son solamente las más conocidas. Gracias por ver el video. Seguiremos subiendo por ahí algunos acerca de la perspectiva de la electrónica, empezando desde lo más básico. Suscríbete y danos un like. Hasta la próxima.